San Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entre una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos a los pies de Cristo Jesús y escuchar su voz, ¿verdad? Ok, muchas gracias, bienvenidos a nuestro canal. Soy García 815 y le damos las gracias pues por estar con nosotros esta tarde. Queremos presentarle la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero antes que nada, pues quiero darle las gracias por estar con nosotros en la primera parte donde establecimos la base, ¿verdad? de lo que es nuestro ministerio, ¿verdad? Que se llama Revelando a Cristo en todas las Escrituras, en donde le pusimos así el empiezo de lo que es la Biblia del Antiguo Testamento. Y vimos pues de que la Biblia tiene 66 libros, aclaramos todo eso, ¿verdad? Y que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Y ahora pues ya que estamos aquí en la segunda parte, ahora nos vamos a enfocar en lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí tengo mi versículo que acabamos de leer para empezar este estudio, ¿verdad? Este conocimiento, que es Lucas 10, del 38 al 42, ¿verdad? Donde honestamente pues eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su voz. Así que continuemos. Entonces, en el Nuevo Testamento pues dijimos que son 27 libros, ¿verdad? Ahora se los voy a leer. Antes que sigamos más adelante, quiero que usted sepa cuáles son, así como hicimos en el Antiguo Testamento. Y los primeros 4 libros son el Evangelio, ¿verdad? Que es San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, ¿verdad? Y ahora están aquí los otros libros que son creo que son, quiero ver, déjenme ver mis notas, son 21, creo que son, escribe Pablo, y son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, y el último libro que es Apocalipsis, ¿verdad? O en otras Biblias dice Revelación de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, el mensaje del Nuevo Testamento es las buenas nuevas o las buenas noticias de la salvación por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento viene siendo escrito aproximadamente, les tomó casi 100 años, ¿verdad? Ahora, para comenzar con el Evangelio, lo que vamos a hacer es, les voy a dar aquí una poquita nota de cada libro de estos que representa, porque les voy a dar el tema de cada libro de Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, miren, en San Mateo, Jesús es presentado como rey de los judíos. En San Marcos, Jesús es presentado como servidor. En Lucas, siendo Lucas, humanamente hablando, doctor, el tema del libro de Lucas es, lo ven a Jesús como un hombre humano, 100% humano. Y en San Juan, Jesús es presentado como Dios, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando.
Y después viene el libro que es los Hechos, ¿verdad? Ahí es donde, aquí fue donde se formó la iglesia primitiva, que le llaman, ¿verdad? Y relata cómo el mensaje de Cristo se extendió desde Jerusalén hasta Roma, ¿verdad? Y también en Hechos 11:26, creo que lo tengo anotado, vamos a ver donde los discípulos, a los discípulos que quedaron, ¿verdad? De la iglesia primitiva, se les llamó cristianos por primera vez. Pero se los voy a enseñar para que, para que ustedes vean pues de que yo no solo les voy a hablar, sino que con los versículos se los voy a ir diciendo. Y dice así, miren, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Así de que ahí estamos. Déjenme ver aquí. Entonces, después vamos a ver las cartas escritas por Pablo, que son 21 libros, como le dije, desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas. Todas estas cartas se las escribió a Pablo a diferentes iglesias en ese tiempo. Ahora bien, como ustedes pueden ver, la mayoría de estos libros, el 70 para decirle así, fue escrito por Pablo. La pregunta es, bueno, entonces, ¿quién es Pablo? ¿Verdad? Entonces, Pablo viene siendo como el predicador de los gentiles. Ya les voy a explicar, ¿verdad? Pero primeramente, el nombre Pablo viene de cuando fue convertido cuando él fue convertido, pues, o sea, cuando él tuvo el encuentro con Dios en el camino de Damascus, ¿verdad? Ahí fue donde tuvo el enfrentamiento con Jesús, ¿verdad? Y se lo vamos a leer. Nos vamos a ir para Hechos 9, del 1 al 16. Es bastante, pero es importante que lo veamos porque de ahí podemos aprender mucho, ¿verdad? Ok, entonces se lo voy a leer, mire. Conversión de Saulo, porque él se llamaba Saulo, ¿verdad? Pablo, su propio nombre es Saulo de Tarsus. Él es de la tribu de Benjamín, ¿verdad? También era ciudadano romano, ¿verdad? Entonces, aquí dice así, miren. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, porque para allá iba él, ¿verdad? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de esta creencia de que Jesucristo resucitó, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense cómo le habla Jesús aquí. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Imagínense qué cosa esa, ¿verdad? Se lo voy a decir ya porque le dije que es hasta el 16. Y los hombres que habían con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la vez la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ahora, dice,
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recupere la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Recuerden lo que le dije, que también él era ciudadano romano y él estaba en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Amén. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ya estamos llegando, mire. Y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Mire qué bonito todo eso. Allí fue donde tuvo ese enfrentamiento con Jesús, mire, ¿verdad? Pero no me quiero adelantar. Y también vamos a ver en Hechos 13:9, vemos en donde Saulo se le llama Pablo por primera vez. Mire qué bonito esto, ¿ve? 13:9. Que ya vamos agarrando cuerda, mire. Solo le voy a decir ahí nomás porque desde aquí es donde se le empieza a decir Pablo a él. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Pero solo le quería dar ese versículo para demostrarle pues de que después de que tuvo ese enfrentamiento con Jesús, ¿verdad? Lo carnal murió y ahora entra lo espiritual. ¿Ya me entiende? Entonces ahora es Pablo, ya no es Saulo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a seguir. Y en Hechos 13:46 vemos en donde Pablo declara predicar a los gentiles. Vamos a ver cómo dice aquí Hechos 13. Vamos a ver dónde estamos, Hechos 13. Hechos 13:46. Vamos a ver si lo tenemos. Aquí está, miren. No me quiero confundir porque hay bastante información que le quiero dar. Y se la estoy dando simplemente porque, miren, la mayoría, como le vuelvo a decir, son las cartas que escribía Pablo a las iglesias, a exhortarlos, a educarlos, ¿me entienden? A predicarles, pues, ¿me entienden? Que tengan cuidado, ¿verdad? Entonces, aquí está, miren. Vamos a ver Hechos 13:46. Y dice lo siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hable primero la palabra de Dios. O sea, a nosotros, el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice: háblese primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos a los gentiles. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Que son gentiles, ¿verdad? Los gentiles somos nosotros. Le voy a dar una pequeña explicación y después le voy a enseñar en Romanos lo que dicen los gentiles, ¿verdad? Pero los gentiles somos todos nosotros, sea chino, africano, filipino, canadiense, estadounidense, guanaco, catracho, nicaragüense, nicoya, como les dicen. Disculpen cómo les hablo, pero yo quiero ser sincero con ustedes. No quiero andarles con palabritas así, ya me entienden. No, quiero que me entiendan a mí, sí, de una manera sencilla, pero verdadera, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es esto, mire, que no importa que sea de América, Suramérica, Norteamérica, Europa, lo que sea. Si usted no es israelita, usted es gentil. Le guste o no le guste. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Ahora usted me puede decir: no, que me casé con una israelita y como ahora soy casado con una de Israel, ahora yo soy israelita también. No, eso no funciona así, ¿verdad? Aquí, como los dije desde el principio, este es el manual. Si usted se sale del manual, usted ya esa es religión, ¿verdad? Ya vamos a hablar de las religiones después. Vamos a hacer un estudio de eso. Entonces, vamos a seguir hablando siempre de los gentiles. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos 11. Vamos a ver Romanos 11.
Vamos a llevar así al suave porque no nos queremos confundir. Ya faltan pocos versículos. Romanos 11 del 25 al 26 dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, los israelitas, que ha acontecido a Israel, oiga bien, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Este es uno de los versículos que me llena de gozo. ¿Por qué lo voy a decir? Todavía me falta mucho por seguir, pero ¿sabe qué? Miren qué bonito esto, ¿eh? No seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque acuérdense que cuando vino Jesús a sus hermanos lo rechazaron, ¿verdad? Y que hasta murió en la cruz, fue crucificado en la cruz, ¿verdad? Entonces, como lo dije anterior, en Hechos 13:46, que como ellos no fueron dignos del Evangelio, fue llevado a los gentiles. Entonces aquí mire cómo dice, no es cosa de que, no, es que no y no. Mire cómo dice, ¿ve? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que el corazón de los israelitas está duro. Ya, no aceptan a Jesucristo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Nosotros, cuando habla de la plenitud de los gentiles, estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta que sea el último convertido en la iglesia de Cristo Jesús, porque la iglesia somos nosotros, no es la capilla, no es el templo, no es aquello, no es el edificio, somos nosotros. Y Dios es la cabeza, Jesús es la cabeza. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 juntos en mi nombre, allá hay esta iglesia, esa es la iglesia. ¿Ya me entienden? Es maravilloso esto. ¿Ya? En donde sea puedo tener yo servicio, ¿verdad? Entonces, aquí está viendo usted, pero también dice así en el 26, y luego todo Israel será salvo. O sea que después de que pase todo eso, después de que la iglesia sea convertida, la iglesia sea llevada con Jesús, después de la gran tribulación, después regresa Jesús por su pueblo Israel, sus hermanos. Pero ese es otro estudio para otro día, porque eso es hermoso, hermanos. Así es, eso es maravilloso. Vaya, vamos a seguir. Ahora bien, estamos ya, quiero ver, ya completamos con Romanos. Ahora vamos a ir a Corintios, primera de Corintios, dice. Fíjate que este no está en mis notas, pero se lo voy a leer porque aquí lo tengo ya, lo tengo aquí a mano, pues siempre hablando de las cartas de Pablo, porque Pablo es el predicador que tenemos. Mira lo que dice aquí, ¿ve? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Muy bonito, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y aquí dice, mira, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire qué bonitos. Ya, así de que nomás le estoy dando estos versículos para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que Pablo habla. Y ahora nos vamos a ir otra vez, vamos a seguir, ¿verdad? En camino, ya para ir terminando. Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 8. Porque aquí Pablo hace tal vez los que han leído la Biblia o están en la iglesia, tal vez han leído esto o han escuchado esto, pero hay un versículo aquí clave que tal vez nunca se lo han dicho, ya lo voy a decir ahorita. Vamos a leerlo. Miren qué bonito esto, ¿ve? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, hablando Pablo,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Antiguo Testamento. Acuérdense lo que habíamos establecido ya, que las Escrituras dan testimonio de él, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció, aquí viene lo bueno, mira, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y este es el versículo clave, el que me llamó la atención, miren. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué dice Pablo eso? Que como que si fue abortivo. O sea, no era el tiempo para nacer. Porque les voy a dar un estudio más allá de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? Y vamos a leer un versículo donde dice Jesús y declara muchas veces que hay que volver a nacer en el Espíritu. Entonces, como los israelitas rechazaron a Jesús, no recibieron ese don. Se los dieron a los gentiles, a nosotros, se nos dio el Evangelio. Entonces, cuando Jesús se le apareció a Pablo, él se convirtió, volvió a nacer en el Espíritu. Porque recuérdense que él andaba detrás de la iglesia. Ya se lo establecí eso, ¿verdad? Pero aquí el Pablo dice, hey, no era el tiempo para que yo naciera de nuevo. O sea, no es el tiempo para que Israel vea a Jesús todavía. No sé si me entienden, ¿verdad? Entonces por eso dice Pablo, hey, fue como que si fue prematuro, ¿me entiendes? Un niño que nació antes de tiempo, porque no es el tiempo para que Israel acepte a su Mesías todavía. ¿Verdad? A eso quiero llegar, miren, esa es la parte que yo le quería decir. Ahorita estamos en ese versículo que le leí, hasta que entre la plenitud. Ahorita estamos viendo ese tiempo de gracia, en donde usted y yo tenemos la oportunidad. La puerta está abierta, todavía está esa puerta abierta, ¿verdad? Para que usted pueda adentrar y sea parte de la iglesia. ¿Ya? Entonces por eso dice Pablo, como que soy prematuro, ¿verdad? Ahí es donde él hace esa declaración. Muy bonito. Para que usted lo pueda entender más, yo le voy a ir dando otros, vamos a ver otros eventos en la historia de José, en Génesis. Ahí van a entender un poquito más acerca de lo que le estoy hablando, de lo que está declarando Pablo, que no era el tiempo para él, para ver a Jesús. O sea, no es el tiempo de Israel. Así dejemos. Bueno, vamos a seguir con con uno de los últimos, hablando del mismo tema, miren. Vamos a ver aquí 1 Corintios capítulo 3 del 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando bien de Israel todavía, miren. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, la ley, porque eso es lo que ellos leen, ¿verdad? El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Se ve que claro está esto. Muy bonito, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por qué yo le estoy hablando de eso, mira. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo aquí. Vamos a ir conociendo la sangre de Jesucristo, salvos por su sangre, a los gentiles, la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia?
por qué nació Jesucristo, por qué murió Jesucristo en la cruz, y muchas cosas más que le van a llamar la atención, y va a tener que pensarlo bien y tomar una decisión, ¿verdad? Y el último libro, pues los quiero dejar aquí ya casi para aterrizar, como dice el pastor, Apocalipsis, la revelación de Cristo. Se los voy a leer porque fíjense de que cuando yo estaba chiquito, a mí me decían que no lo lea porque da miedo. Aquí dice, mire, el Apocalipsis. Y yo digo, y en verdad lo llegué a creer, fíjate, regresando a las creencias de antes, ¿me entiende? Lo que le enseñaban a uno antes, ¿verdad? Y por esa razón es que, ¿me entiende? Yo estoy haciendo esto, Dios me ha puesto esto en mi corazón, para que usted no siga creyendo así como yo creía, que al leer Apocalipsis me iba a dar miedo. No, ¿por qué me va a dar miedo? Si está hablando de la revelación de mi Creador, del que me dio vida, el dueño de la tierra y el universo, de todo, ¿me entiende? Así es que solo le voy a dar la presentación de Apocalipsis, ¿verdad? Y dice así, mire, primera de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que Juan escribió este libro, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Imagínense, y me habían dicho que no lo lea porque me va a dar miedo. ¿Miedo de qué? Si yo estoy en Cristo, ¿quién contra mí? Así dice la palabra. Yo soy el alfa y el omega, dice, el principio y el fin. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Bueno, quiero dar las gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Ya concluimos con lo que es la Biblia. Les he dado un poquito de los dos, ¿verdad? Hay tanto que hablar acerca de la Biblia, ¿me entiendes? Pero no se puede en un poco tiempo. Pero según vayamos avanzando, pues le voy a ir dando estudios bíblicos, ¿verdad? Y va a ir conociendo más, pero lo más importante para mí, para el Señor, para el corazón de Cristo Jesús, es de que ya usted que me están viendo, ya me vieron la primera parte, ahora ya podemos sin miedo agarrar este libro y leer las cartas de Pablo. Yo le recomiendo que lea primero el Evangelio de Cristo Jesús. Por ahí empieza, porque va a tener un mejor entendimiento, ¿me entiende? Así de que anímese, compre su Biblia, ¿verdad? Y empiece a leer la palabra de Dios, porque eso es vida, ¿verdad? Entonces, te agradezco de todo corazón. Para mí es un privilegio hacer esto. Lo hago con todo mi corazón y sinceridad. Ya que ya tenemos el entendimiento de lo que es la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues ya ahora ya podemos avanzar a los siguientes estudios, ¿verdad? Así que quiero darle las gracias por todo y muchísimas gracias. Pasen buenas noches.